El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo los discípulos de Jesús contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Estaban hablando de estas cosas cuando Él se presentó en medio de ellos y les dice: «Paz a vosotros». Pero ellos, aterrorizados y llenos de miedo, creían ver un espíritu. Él les dijo: «¿Por qué os alarmáis? ¿Por qué surgen dudas en vuestro corazón? Mirad mis manos y mis pies, soy yo en persona. Palpadme y daos cuenta de que un espíritu no tiene carne y huesos como veis que yo tengo». Dicho esto, les mostró las manos y los pies, pero como no acababan de creer por la alegría y seguían atónitos, les dijo: «¿Tenéis ahí algo de comer?». Ellos le ofrecieron un trozo de pez asado. Él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo: «Esto es lo que os dije mientras estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo escrito en la ley de Moisés y en los profetas y salmos acerca de mí». Entonces les abrió el entendimiento para comprender las Escrituras y les dijo: «Así está escrito: el Mesías padecerá, resucitará de entre los muertos al tercer día, y en su nombre se proclamará la conversión para el perdón de los pecados a todos los pueblos, comenzando por Jerusalén. Vosotros sois testigos de esto». Palabra del Señor. Queridos hermanos, hoy el Evangelio continúa aquel relato que ayer escuchábamos sobre estos dos discípulos que caminaban alejándose de Jerusalén y acercándose hacia una aldea llamada Emaús. Y como Jesús se unía a su caminar para hacerse presente, abrirles también la mente y hacer que su corazón ardiendo reconociera que aquel que estaba delante de ellos, aquel que había caminado con ellos, aquel que les había hablado de las Escrituras, aquel que había partido el pan, aquel era Jesús, aquel que había muerto crucificado, aquel en quien habían puesto sus esperanzas, cuyas esperanzas ahora renacían para no verse ya jamás defraudadas. La esperanza, hermanos, nuestra esperanza es Cristo. Él ha abierto el cielo, Él está resucitado y Él para nosotros, después de tantos años de su resurrección y los que vendrán, pero nosotros vamos a transmitir también a la generación siguiente que nosotros somos testigos de que Cristo está resucitado, de que nuestra vida, tocada por Él, ha sufrido el cambio que jamás pensábamos, de muertos como estábamos en nuestros pecados para vivir para el mundo, en una vida orientada completamente hacia el cielo. Con nuestras luchas, con nuestros tropezones, con nuestras dudas también, pero nuestra vida ya no está abocada a la tierra, sino abierta hacia el cielo, siguiendo a Jesús dentro de la Iglesia. Por eso hoy este Evangelio, que continúa con aquel relato, y mientras ellos están al mismo tiempo que están hablando de cómo les había Jesús, les había abierto también a ellos a la verdad de su resurrección a través sobre todo de la fracción del pan, hablando de estas cosas, daros cuenta lo que significa el testimonio. Dando testimonio de nuestro encuentro con Cristo, Cristo se hará presente. Es decir, en sus apariciones de resucitado también nos deja comprender cómo se va a hacer presente a lo largo de los siglos. De esto dice al final: vosotros sois mis testigos. En la medida en que somos testigos, en esta misma medida, mientras nosotros mismos damos testimonio, Cristo viene y se hace presente a través del Espíritu Santo, en los corazones de aquellos que se abren a nuestro testimonio. Y al mismo tiempo nos vemos fortalecidos en la fe. Hemos de decir que
esta irrupción y esta presencia de Cristo en el Espíritu en nuestra vida continúa siendo también para nosotros algo inesperado, algo sorprendente. Estaba hablando de estas cosas cuando se presentó en medio de ellos la aparición en persona de Jesús. ¿Cómo va a insistir Jesús? Mirad los signos de mis manos, mirad mis pies. Soy yo en persona, en persona. Cristo se presenta en persona, igual que está en los sacramentos también en persona y en particular en la Eucaristía. Qué bonito, la Eucaristía, la fracción del pan. Cristo que se hace presente, está en la Eucaristía, en este pan transformado en su cuerpo, en este vino consagrados que se convierte en su sangre. Por eso Jesús, cuando aparece, aparece siempre de modo inesperado, siempre nos sorprende, no lo pueden creer. Piensan que es un espíritu, que es un fantasma. Es un fantasma. Jesús les convence. Se da a reconocer. ¿Cómo? Primero con los signos realísimos. Mirad mis manos y mis pies. Palpadme, daos cuenta. A Jesús le vamos a tocar siempre en estos signos que muestran hasta qué punto nos ama, hasta qué punto nos ha amado, hasta qué punto ha dado la vida sufriendo por nosotros. Ya no estamos solos en el sufrimiento. Cristo está. Aunque nos parezca que estamos solos, Cristo ha descendido hasta lo más profundo de nuestra miseria, de nuestro dolor, de nuestro sufrimiento, de nuestra muerte, de nuestra esclavitud. El cuerpo clavado y traspasado, mirad mis manos, mirad mis pies. Al mismo tiempo, Jesús es otro, porque Dios ha obrado en Jesús, en su Hijo, en el Cristo, ha comenzado una nueva creación. Queridos hermanos, creo en la resurrección de la carne, estamos llamados a la nueva resurrección, a la nueva creación, a este cuerpo que será transformado. Si hemos resucitado con Él, el bautismo hemos recibido esta resurrección de Cristo a través del Espíritu, estamos llamados ahora a la resurrección de la carne, definitivamente al final de los tiempos. Dios en su Hijo ha realizado una nueva creación. Dios en su Hijo asume un cuerpo humano, pero crea, a través de la muerte y de la resurrección, un nuevo cuerpo espiritual. Y este cuerpo está en continuidad con el primero. Mirad mis manos, mirad mis pies. Sabéis, yo creo que en el cielo llevaremos todos en nuestro cuerpo de resucitado los signos del amor con que Dios nos ha amado para proclamar eternamente sus misericordias. Sus misericordias. Tendremos sellado en nuestro cuerpo glorioso como el suyo los signos de su amor en cada una de nuestras miserias, que todo Él lo ha transformado y lo ha hecho nuevo, haciendo una nueva creación en su amor, en el perdón de los pecados, en la renovación total de nuestra vida y de nuestra existencia. Es necesario por eso que entremos en esta realidad, como dice también San Pedro en la primera lectura, a este a quien vosotros crucificasteis, a este a quien vosotros matasteis, a este a quien vosotros entregasteis y de quien renegasteis, Dios lo ha levantado, lo ha resucitado de entre los muertos y nosotros somos testigos. Pues bien, hermanos, es necesario que el Señor abra para nosotros las Escrituras. Hoy se lo tenemos que pedir. Dios mío, abre las Escrituras, abre nuestra mente para que podamos entender cómo todo se cumple en ti. La muerte y la resurrección del Señor dan un sentido nuevo a toda la Escritura, un sentido definitivo, porque ilumina todo aquello que estaba oscuro, todo aquello que era enigmático, todo aquello que no se comprende sin Cristo hacia dónde apunta. Por eso la resurrección de Cristo va a ser la culminación de todas las profecías, porque las ilumina y las lleva a cumplimiento. Por eso en el Antiguo Testamento, esto es muy importante, nunca se representa todo el misterio.
¿Cuántas veces tenemos que recordar esto? Pero ponemos algún ejemplo. Cuando en el Antiguo Testamento hay una figura en la cual se subraya la muerte de modo real, entonces queda un poco pálido la vida. Si se subraya la vida de esta figura, entonces lo que queda también en un segundo plano es la muerte. Pero el misterio de la muerte y de la resurrección, este misterio pascual de un morir al pecado para vivir para Dios hasta el punto de entregar la propia vida, esta muerte y esta vida, esta muerte y esta resurrección solo se dan en Cristo. Es el que nos desvela el misterio del amor de Dios con que nos ha amado hasta el extremo y en el amor, este amor misericordioso en el que todo ha sido creado. Por eso conocer a Cristo es desvelar cómo Dios me ha creado en este amor. Por eso encontrando a Cristo encuentro este amor que es tan grande que de nuevo me invita a volver al camino de la vida, a volver a Él, a vivir para Dios, a vivir no buscándome a mí mismo en el egoísmo y el orgullo, sino a vivir para Dios en la mansedumbre y en la humildad. Un par de ejemplos. Uno siempre es Abel. Abel asesinado por su hermano Caín. Ahí se subraya la muerte de Abel. Abel es asesinado. Es verdad que después dice, verdad que la sangre de Abel ahí queda un tanto también de nuevo pálido, oscurecido, que esta sangre habla. Hay algo que permanece todavía vivo delante de Dios y que reclama una justicia. La sangre de Cristo va a pedir a Dios nuestro perdón. Pero en Abel lo que se subraya es su muerte, la muerte de un inocente. Por eso Jesús fue asesinado en Abel, porque es el inocente. Bueno, pues Jesús sí que es el inocente, el Cordero inocente. Pero entonces no se subraya el aspecto de la vida, el aspecto de la resurrección. Veamos en Isaac va a ser sacrificado por Abraham, pero al final no muere realmente. Entonces lo que se subraya es la vida, como Dios en Isaac subraya la resurrección, la vida, lo recibe como si hubiera muerto, pero no llegó a morir. Entonces ahí se subraya el aspecto de la resurrección, como hay una muerte que conducirá a la vida. En este caso, sin embargo, Isaac no llega a morir. De ahí que Isaac en su sacrificio es signo de la vida, de la resurrección, pero no muere verdaderamente. Y así podíamos continuar, algo que también siempre me llama la atención, queridos hermanos, ya que estamos llamados a ser templos, y templos, piedras vivas en este templo que es Cristo, es el templo. Como el templo de Jerusalén, templo de Salomón es destruido, va a ser reedificado, pero nosotros tenemos un templo, este templo que es Cristo. Aquel templo fue destruido, fue reedificado de nuevo, pero Cristo es el mismo cuerpo. Y no es el cuerpo hecho por mano humana, sino el cuerpo hecho por mano divina, por Dios. Este que murió era el verbo de Dios hecho hombre. Y este cuerpo, destruid este santuario, este templo, en 3 días lo levantaré. Va a ser levantado de entre los muertos, transformado totalmente a través de la resurrección, y es el nuevo y definitivo templo. Nuestro templo, nuestra casa en Dios, donde tenemos nuestra morada, donde hay muchas moradas, es Cristo, el templo de Dios. Este es el templo definitivo. De ahí que también ese segundo templo, edificado posteriormente después del destierro y envilecido sobremanera por Herodes, será destruido en el año 70 por Tito y todas las legiones romanas, porque solamente hay un templo nuevo y definitivo, que es Cristo. Que hoy podamos acoger esta palabra, que nos dejemos iluminar, que nos dejemos también por Cristo convencer de que es Él en persona el que también a través del Espíritu Santo viene a nuestro corazón para que, acogiendo su palabra, recibamos el perdón de los pecados. Arrepintámonos, hermanos, convirtámonos, dejemos que Cristo sea nuestra vida, para que unidos a Él, siendo también reconciliados con Dios, viviendo en el amor que recibimos en este amor extendido a los hermanos, seamos testigos de que Cristo ha muerto y ha resucitado y de que vive en medio de nosotros.
en medio de su iglesia. Que así sea.